Hola a todos, vamos a reanudar el curso en su tercera parte, el curso de Migraciones Internacionales por Vía Marítima. Soy Jacobo Ríos, profesor de Derecho Internacional y vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Perpiñán. Vamos a hablar en esta tercera parte específicamente del tema marítimo, un tema que no hemos abordado en las dos partes precedentes, pero que es objeto de disposiciones específicas en los textos que hemos analizado principalmente y en el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes en particular. Especialmente, ya cito ahora inicialmente los artículos 7, 8 y 9 de la segunda parte del protocolo que tratan el tráfico ilícito de migrantes por mar, por vía marítima. Estas disposiciones van a ser entonces analizadas en esta parte del curso y comentadas igualmente. Podrán ser leídas por los estudiantes si lo desean para tener más detalles sobre la protección de los migrantes por vía marítima. Pero vamos a comentarlas, vamos a presentarlas inicialmente. Lo primero que puede decirse ya, antes de empezar el análisis más preciso, es que hay una serie de lagunas en ellas. No son totalmente completas. Como lo hemos visto en la segunda parte en cuanto a los derechos humanos, que reenvían al derecho general, también aquí hay ciertos reenvíos explícitos o implícitos, porque a menudo no está claro lo que se puede hacer o no se puede hacer contra el tráfico ilícito de migrantes por vía marítima. Hay conceptos jurídicos indeterminados utilizados en ello. Vamos a verlo. Vamos a ver, lo primero que podemos hacer es establecer una serie de distinciones según las previsiones convencionales. Y creo que la primera distinción inicial es saber si el navío está identificado, si lleva una bandera de un estado determinado, o si no tiene bandera, si se trata de un navío, lo que se llama en francés embarcación de fortune, una batera, un cayuco, o un objeto flotante no matriculado en el registro de un Estado. Hagamos esta primera distinción. Navío identificado con nacionalidad de un Estado o navío no identificado. Y vamos a hablar primeramente de los navíos no identificados, que no llevan la bandera de un Estado. ¿Qué es lo que se puede hacer contra el tráfico ilícito si se sospecha que un navío no identificado está llevando a cabo este tipo de actos de tráfico ilícito? ¿Qué pueden hacer los Estados? Podemos, a su vez, en esta primera parte, diferenciar varios supuestos. Y los supuestos conciernen el lugar donde está el navío, si es alta mar o si es el espacio marítimo nacional de un Estado. Vamos a empezar por el caso inicial, que es alta mar, navío no identificado. ¿Qué se puede hacer según el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes? Esto está previsto especialmente en el artículo 8. Y en el artículo 8 del protocolo se habla de que si se sospecha que un navío que no tiene bandera en alta mar está llevando a cabo una operación de tráfico ilícito de migrantes, se puede llevar a cabo una acción individual o colectiva para parar este tráfico. Y este asunto efectivamente requiere medidas para parar el tráfico, y aquí vemos ya una cierta ambigüedad del protocolo una vez más, porque se habla de tomar las medidas apropiadas, pero no se definen cuáles son estas medidas en el artículo 8, simplemente las medidas apropiadas para parar este tipo de actos de tráfico ilícito de migrantes. ¿Cuáles pueden ser las medidas? El recurso a la fuerza sería la medida más dura, necesitaría efectivamente un criterio de proporcionalidad y de necesidad para ser justificada. Se puede hablar también efectivamente de la confiscación del navío, se puede hablar del arresto de los traficantes, pero todas estas medidas que podemos encontrar en la práctica no están previstas específicamente por el artículo 8 del protocolo, que cita sobre las medidas apropiadas. Efectivamente, el protocolo, que no detalla estas medidas, tampoco dice qué sucedería con los responsables de la infracción posteriormente a su arresto. ¿Qué Estado sería competente para juzgarlos? Efectivamente, no se puede resolver esta cuestión con los textos. Sí se pueden encontrar soluciones distintas. Vemos una serie de decisiones en la práctica internacional que permiten saber quién juzga a los responsables del tráfico ilícito en este tipo de supuestos. Alta mar, navíos sin cabina. Por ejemplo, una decisión interesante también sería el asunto del navío Asaya ante el Comité Judicial del Privy Council
británico. Esta decisión del navío hasta allá del año 1948, por cierto, podemos decir que afirma que es el Estado más competente quien debe juzgarlos. ¿Y cuál es el Estado? Se trataba efectivamente de un caso en el que había 733 migrantes ilegales y que habían sido finalmente liberados en este caso, y ¿quién podía juzgar a los responsables de ese tráfico de inmigrantes? Pues Reino Unido. Reino Unido era el Estado más competente, según la decisión de este órgano interno también del Reino Unido. Por otro lado, en este caso, el establecimiento de una graduación de intensidad de competencias venía acompañado también de la ausencia de todo tipo de reivindicaciones de otros estados para juzgar a los responsables. Es decir, que el más competente en este caso era el único que quería juzgar a los responsables, que era a la vez el estado que había interceptado el tráfico ilícito. Esta es la decisión de la práctica bastante interesante. Veamos otro caso, sentencia del Tribunal de Croton del 27 de septiembre del año 2001, asunto Senil Pamuk, que no tenía un navío sin bandera, que había sido interceptado en alta mar. Caso también interesante, porque confirma también la competencia italiana, muchísimo tiempo después del asunto del navío Asseya, competencia italiana que es confirmada por un tribunal italiano. Efectivamente, los tribunales internos dan la razón entonces si se estiman competentes para juzgar. Otro asunto más interesante todavía porque es paradójico en cierto modo y además es relativo a España. Este asunto es un asunto de un navío también que había sido interceptado en alta mar hace unos años, veamos, y que ha constituido el objeto de varias sentencias, tanto por la Audiencia Provincial de Las Palmas como posteriormente por otro tribunal superior, por el Tribunal Supremo español, sabiendo que en este caso, vamos a citar, busco la referencia exacta para dar las fechas, en este caso hay una contradicción en España, porque había habido, en este caso, en la decisión inicial de la Audiencia Provincial de Las Palmas, autos del 17 de marzo de 2006, especialmente, se rechazaba la competencia española. Se rechazaba la competencia española con respecto a los detenidos en alta mar, que eran traficantes de migrantes, y se rechazaba por causa de la extraterritorialidad del arresto. Curioso razonamiento, sabiendo además que el año 2006 era un año en el que ya estaba en vigor este protocolo, y en el 2006 se podía perfectamente haber aplicado por la Audiencia Provincial de Las Palmas. Posteriormente, el Tribunal Supremo Español interviene también el 8 de agosto de 2007 y el 3 de enero de 2008 y cambia el criterio y afirma la competencia española como debe ser. Estaba un navío en alta mar, sin pabellón, y afirma la competencia española contrariamente a la Audiencia Provincial de Las Palmas. Eso sí, no se funda en el protocolo, cuando hubiera podido hacerlo perfectamente en el año 2007, se funda en la ley de competencia universal, en las normas de competencia universal que estaban en vigor en ese momento en España, desde su reforma posterior en el año 2009. Este es quizá el asunto en el que se ve por primera vez la ambigüedad. Alta mar, navío sin pabellón. Posibilidad de actuar, indefinición de la posibilidad de actuar. Veamos ahora qué pasa si, siendo igualmente un navío sin pabellón, este se encuentra en un espacio marítimo nacional, no alta mar, un espacio marítimo estatal o nacional. En este caso podemos ver que lo primero, hay un derecho de paso inofensivo, en principio, de todo navío no militar, hay un derecho de paso inofensivo, pero efectivamente, a partir del momento en que el navío puede estar realizando una actividad de tráfico ilícito de migrantes, ya no es un paso inofensivo.
Es decir, que aquí se trata de la calificación de inofensivo o no de la presencia y del paso de este navío en el espacio marítimo nacional. Y en caso de que fuera necesario, se podría actuar e interceptar el navío. Lo que ocurre es que el protocolo efectivamente es también aquí un poco ambiguo. Primero porque no se sabe en qué casos efectivamente se puede calificar de ofensivo o no, o en qué caso se puede confirmar la sospecha propiamente del Estado de que hay un tráfico ilícito de migrantes. Parece algo puramente discrecional. Y segundo, porque el protocolo además no tiene ninguna previsión en cuanto a lo que sucede con los navíos y con los traficantes, incluso con los migrantes, después de haber interceptado este navío en el espacio marítimo nacional. Es decir, que en todo caso se puede suponer que si el navío no tiene pabellón, el navío no está haciendo un paso inofensivo por el espacio marítimo nacional, porque no ha sido identificado. Pero no se sabe exactamente, según el protocolo, lo que puede suceder más allá de la intercepción pura y simple del navío sin pabellón. Por tanto, vemos también una cierta ambigüedad de este protocolo en la materia. Lo único que sabemos es que si el navío no tiene pabellón y está en espacio marítimo nacional, probablemente será interceptado, pero no se sabrá más lo que puede suceder con los responsables del tráfico. Veamos seguidamente el segundo gran supuesto. Si el navío sí tiene bandera, sí tiene pabellón. Es decir, que no se trata de una patera, un cayuco o un objeto flotante cualquiera, sino que se trata de un navío que presenta la apariencia de una cierta respetabilidad y, por tanto, las sospechas aquí no pueden ser relativas a la ausencia de pabellón. Tiene que fundarse de otra manera la sospecha de un posible tráfico ilícito, y parece más difícil en este caso. Se puede establecer también una serie de supuestos diferentes según que se trate de alta mar o de un espacio marítimo nacional. Si se trata de un espacio marítimo internacional, como alta mar, en este caso se aplica el principio de jurisdicción exclusiva del Estado de pabellón, como lo recuerda el artículo 8, y en caso de que sea otro Estado y no el Estado de nacionalidad o de pabellón el que tenga motivos razonables, título artículo 8, de actuar, en ese caso tiene que notificarlo al Estado de pabellón antes de tomar las medidas apropiadas. Tenemos, por tanto, varios asuntos interesantes, que son la existencia de motivos razonables para actuar y las medidas apropiadas en caso de actuar. Pero tanto la razonabilidad de los motivos como el carácter apropiado o no de las medidas siguen sin definirse en caso de navío con pabellón en alta mar. Por tanto, idealmente, si se sospechara que un navío está realizando una actividad de tráfico ilícito, sería el estado de origen, el estado de pabellón, quien debería actuar, y si es otro estado, debe notificarlo previamente a este estado. ¿Qué ocurre en caso de no respuesta del estado de pabellón? Cuando otro estado distinto sospecha que el navío está llevando a cabo el tráfico ilícito. ¿Qué ocurre? Y aquí no se sabe lo que ocurre. Efectivamente, el protocolo afirma que hay una obligación de respuesta, pero no dice lo que sucede en caso de no respeto de la obligación de respuesta. Se podría interpretar quizá que hay una autorización implícita en caso de silencio del estado de pabellón, o no. No se puede determinar con certitud la respuesta final a esta pregunta. Efectivamente, no hay tampoco definición de por qué motivo se puede sospechar de tráfico ilícito, no hay tampoco definición de las medidas que se pueden adoptar para juzgar a los responsables. Sí podríamos, en cambio, comparar quizá esta indefinición que conlleva un perjuicio para las víctimas del tráfico ilícito, es decir, para los migrantes, podemos compararla con la protección de víctimas de piratería o incluso de trata de seres humanos. ¿Por qué?
porque la Convención de Montego Bay sobre el derecho del mar sí prevé que en este tipo de casos, si los navíos son sospechosos de piratería, efectivamente, todos sabemos que es una norma consuetudinaria que permite actuar a todo navío, no es el caso aquí, no es el caso del tráfico ilícito de migrantes que establece la jurisdicción principal del Estado de pabellón, la piratería puede ser cualquiera, y incluso en caso de trata de seres humanos o de trata de esclavos, si queremos decirlo así, se prevé también en la Convención de Montego Bay, en el artículo 110, me parece, sí, 110, un derecho de visita y de liberación, incluso si es un navío que bate pabellón. Es decir, que estamos viendo una diferencia que se establece claramente entre tres supuestos: piratería y trata por un lado, tráfico por otro, en el que las víctimas de la piratería y de la trata podrán ser más fácilmente protegidas y liberadas por un Estado cualquiera de la comunidad internacional en alta mar que si se trata de una simple sospecha de tráfico ilícito de migrantes, en cuyo caso habrá que solicitar el permiso del Estado del pabellón. Diferencia muy curiosa que conlleva una cierta desprotección, una vez más, de los migrantes en la protección convencional establecida por el Protocolo de Palermo. Curiosamente, además, porque este protocolo es adoptado 18 años posteriormente, 18 años más tarde, a la Convención de Montego Bay, con lo cual, en cierta manera, esta protección inferior es una cierta regresión, o al menos un establecimiento de prioridades muy diferentes en estas infracciones: piratería y trata, víctimas mejor protegidas; tráfico ilícito de migrantes, víctimas menos protegidas. Bien, podríamos citar, no me alargaré sobre ello, la sentencia conocida de Hirsi, Jammeh y otros contra Italia, de 23 de febrero de 2012, también muy interesante, porque en este caso el principio de no devolución no había sido respetado, el principio de non-refoulement, por Italia, que había impedido la entrada del navío en su propio territorio nacional, previamente a la llegada al territorio marítimo nacional, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirmaba este principio de non-refoulement y su aplicación incluso extraterritorial. Italia había sido condenada. Si se tratara de un espacio marítimo nacional, como mar territorial, por ejemplo, en este caso vemos la dificultad simplemente de probar el carácter no inofensivo del navío del que se sospecha está llevando a cabo un tráfico ilícito. En este caso, si en un caso de navío sin pabellón se puede deducir el carácter no inofensivo, en un caso de navío con pabellón que iza bandera parece especialmente difícil probarlo, sabiendo de todos modos que en principio la calificación del paso inofensivo o no depende de la competencia del Estado costero, así que se podría uno remitir a una calificación unilateral de parte del Estado en ese caso. Parece de todos modos que este es uno de los supuestos en los que la indefinición es mayor, porque no solamente es complicado justificar las sospechas, sino que además no hay tampoco ningún tipo de definición de las medidas que se pueden adoptar en la materia. Este es, por tanto, el asunto principal que podemos ver en cuanto a la protección por vía marítima. El protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes establece esta serie de distinciones y, resumiendo, para concluir, recordemos, por tanto, que se distingue alta mar o espacio marítimo nacional y navío sin pabellón o navío que iza bandera, navío con pabellón. El cruce de ambas distinciones nos ofrece una serie de supuestos que hemos visto en esta tercera parte del curso y que están todos más o menos marcados por la indefinición de lo que se puede realmente hacer en caso de tráfico ilícito de migrantes, así como por una cierta desprotección, no solo relacionada o causada por la indefinición, sino además constatable cuando se compara la protección de las víctimas de otra serie de actos ilícitos internacionales, como la piratería o la trata, cuya protección es mayor que la protección de los migrantes en caso de tráfico ilícito. Concluimos por
por tanto el curso, recordando que estos protocolos que hemos estudiado son interesantes, constituyen una codificación de una serie de normas, un avance en cierto modo de una serie al codificar y al dar una autonomía a este delito de tráfico ilícito de migrantes, influyendo en el derecho de la Unión Europea posterior, incluido la Directiva de 2011 sobre la trata, pero al mismo tiempo están marcados por este aspecto muy protector de la soberanía estatal territorial y de las fronteras, que conlleva en todos sus ámbitos una ambigüedad importante en cuanto a los derechos de las víctimas e en cuanto a las posibilidades de acción de los estados para protegerlas. Muchas gracias por su atención.